Muy buenas tardes a todos. Queremos darle las gracias por participar en el último taller de aprendizaje profesional que es de Redfin, que es de este año, porque el próximo vamos a continuar. Y en esta ocasión vamos a tener una actividad muy interesante de conocer desde las voces de los propios protagonistas todo el trasfondo que hay a la base de una postulación y adjudicación de un fondo de inicio. Este año tuvimos la alegría de que justo 4 formadores que son de la red adjudicaron un proyecto a fondo de inicio y dentro de esa lógica queremos de este espacio compartir esa experiencia, porque todos sabemos lo que es postular a fondo, todas las complicaciones que hay a la base, y qué mejor perspectiva de quienes lo han llevado a cabo y nos puedan contar tips, estrategias, ideas que nos puedan ayudar en estas postulaciones. La actividad va a consistir de la siguiente manera. Van a presentar cada uno de nuestros expositores en 10 minutos un poco un tema relacionado con su postulación, de modo tal que después tengamos un espacio de pregunta para que todos los participantes que deseen tener mayor conocimiento de algo le puedan contrapreguntar. Ahí yo les sugiero que vayan escribiendo en el chat las preguntas a la medida que vayan surgiendo y así nosotros después las podemos ir respondiendo. Voy a dejar ahora, no sé quién quiere comenzar a contar su experiencia o lo tienes ordenado de alguna forma, Tomás. ¿Mm? Abierto. Ay, No sé quién se anima, quién quiere comenzar, no sé si Alicia, Francisca, Juan, Lady. O sea, la presentación que tengan primero, yo creo que es lo más fácil. Entonces cedimos a que ya. a quién lo va a hacer. Así que por Bueno, favor, Tomás, puedes presentar y ahí comenzamos. Vamos a iniciar ah, con Lady. Ujú. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, la presentación que o que traigo el día de hoy se denomina Miradas externas que enriquecen el valor de la revisión entre pares antes de postular. Y bueno, en este concurso yo me adjudiqué el fondo de iniciación denominado la Formación para la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Parvularia de las futuras educadoras y técnicos. Y como el centro principal es cuál es la riqueza de la mirada entre pares cuando uno prepara una postulación. Entonces podemos avanzar. Bueno, en primer lugar, yo quise poner como esta pauta que siempre están en los documentos que están disponibles en las postulaciones, donde nos muestra principalmente ¿cuáles son los factores de evaluación en el proyecto Fondesit? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la trayectoria académica de investigación equivale a un 25% y la otra parte tiene que ver con la formulación en sí del proyecto, que se evalúa la calidad, factibilidad y novedad científica y tecnológica y eso equivale al 75%. En términos generales, ¿cuál es la estructura de el formulario de postulación o cuáles son los elementos fundantes que debe contener? Entonces, primero, como los fundamentos teóricos, y es aquella revisión sólida, fundamentada de los conceptos claves que sustentan la pregunta, el problema y lo que nosotros queremos abordar. Después viene la parte de las preguntas, las hipótesis, y ahí principalmente lo que se mira es que el problema, la hipótesis, la pregunta de investigación estén claramente identificados y se relacionen o haya una coherencia con el planteamiento inicial del problema. En términos de la metodología, pues lo que evalúa principalmente el concurso es que haya un marco claro, adecuado y que finalmente se dé cuenta de que tenemos los conocimientos metodológicos para abordar el problema o la pregunta que proponemos. En relación al plan de trabajo, pues siempre se mira que esté bien detallado, que sea pertinente, que sea ajustado y factible de realizar en el periodo que nosotros proponemos en la postulación. También se encuentra, por ejemplo, la parte de la infraestructura y los recursos. En esta parte evalúan principalmente que sean adecuados, suficientes para la investigación. Y finalmente la novedad, y no que no es menor, la novedad científica y tecnológica que aborda los aspectos que no se han reportado en la literatura o identificar aquella brecha de conocimiento que con el proyecto nosotros queremos aportar. Entonces, continuemos. ¿Cuáles son los aportes que desde mi experiencia en el proceso de postulación como que brinda el hecho de someter este escrito a la revisión de pares?
Entonces, lo primero es que permite mirar la propuesta desde nuevos ángulos, detectar, por ejemplo, vacíos, inconsistencias o incluso oportunidades que uno como autor quizá no había considerado. Y eso también depende de a quién le ponemos a leer el escrito. También es compartir la propuesta de investigación con otros, es un acto de confianza y construcción colectiva porque finalmente tú estás poniendo a validación de otros las ideas y finalmente siempre hay como cierto temor de "Oh, esto que estoy proponiendo es interesante, no sé, ahí también tiene que ver como con la apertura que tenemos a que otros nos lean. Y finalmente, otro aporte que yo rescato de la revisión entre pares es que la revisión por pares o colegas amplía la mirada e invita al diálogo y, por ejemplo, permite transformar las observaciones en mejoras sustantivas. Yo creo que estos tres pilares son fundamentales para tener en cuenta al momento de la revisión. Continúo. Pero pues siempre hay como pros y contras en este proceso de revisión. Yo creo que yo destaco los pros, por ejemplo, es que te ayuda a mejorar la calidad en la elaboración del documento, te ayuda a detectar vacíos, fortalece, por ejemplo, la coherencia, sobre todo si ponemos, lo sometemos a lectura de personas que no sean expertos disciplinares. Hay que tener en cuenta que las personas que nos evalúan no siempre son de la misma área de conocimiento. Entonces, finalmente es importante que esto sea entendible para un público experto en investigación, pero no necesariamente experto en el tema que nosotros postulamos. También aumenta, por ejemplo, la viabilidad y promueve la colaboración. Y dentro de los contras, por ejemplo, en el proceso de revisión, es que requiere tiempo. Requiere tiempo y pues no necesariamente el tiempo que uno dedica como constructor del proyecto, sino tiempo de otros que generosamente dedican a leer la propuesta y evaluarla en profundidad. También yo creo que otro contra, pero que o sea, puede ser leído en buena forma, es que puede causar conflictos. Entonces, siempre nosotros tenemos distintas observaciones que pueden entrar en conflicto con los propios intereses y ahí uno tiene que tomar ciertas decisiones. Entonces, esto que me observan me hace sentido, finalmente contribuye o mejora el proyecto y poder tomar las decisiones de qué cosas puedo incorporar dependiendo de las distintas miradas y qué cosas finalmente quizá no van acorde con el planteamiento que yo quiero realizar. Y por último es la vulnerabilidad de las ideas. O sea, yo creo que finalmente está poner a juicio de otros una idea que está en construcción siempre nos hace vulnerable al juicio, pero yo creo que es un contra, pero que puede ser bastante positivo en términos de la construcción del proyecto. Y avancemos. Anterior. Entonces, ya voy a partir como cuál fue mi experiencia en este proceso de revisión y las instancias de participación en las cuales me ayudaron como a elaborar la propuesta. Entonces, en primer lugar, durante el periodo como enero o febrero, yo hice una revisión de la idea, una idea bastante general en términos del tema, la pregunta, un posible título, unos posibles objetivos. Y esto lo sometí a una primera revisión con una investigadora, colega, que tenía un fondo de iniciación vigente, pero que no era del área. De hecho, trabajaba en un área totalmente distinta, pero su mirada me ayudó, por ejemplo, a identificar que mi proyecto, digamos, estaba demasiado acotado, que tendría mayor oportunidad si lo habría fuera de la región metropolitana. Que no entendía ciertos conceptos o que había como un encapsulamiento conceptual que no permitía entender la idea general. Y ese fue un excelente aporte en términos de la primera idea. Después yo participé entre marzo y abril en un taller de preparación, que era un taller semanal dirigido por una investigadora senior y otros postulantes al Fondo de Iniciación, donde semana a semana íbamos nutriendo esta idea de investigación y en una primera idea, en una primera instancia nosotros solo los poníamos, pero después empezamos a hacer el ejercicio escrito, porque no es lo mismo presentar, por ejemplo, en un PowerPoint la idea de investigación y luego plasmar en términos escritos esta idea. Entonces empezamos a construir de manera incremental el escrito que iba a ser finalmente la postulación final.
En abril ya hice una socialización del proyecto y es la presentación de la idea de investigación a la facultad. Y ahí, por ejemplo, surgieron nuevos comentarios que era en términos de cómo estructurar el escrito. Habían personas que estaban dedicadas, que eran evaluadores de proyectos Fondesit y hacían sugerencias en términos de conceptos que no se entendían o de cosas que todavía faltaba refinar. Y ya en mayo, era como la fecha cercana para la entrega final del escrito, ya tenía una versión final completa que lo sometí a una lectura de una investigadora experta en adjudicación de fondos ANID. De hecho, realiza talleres para preparación de postulantes, y esta fue como mi trayectoria de revisión de pares. Y digamos, desde cada una de estas instancias tenía retroalimentaciones de distinta naturaleza. ¿Y cuáles fueron esas retroalimentaciones? Pues es lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, podemos avanzar. Entonces, por ejemplo, en términos de la formulación, me hicieron observaciones en términos del contenido y la estructura del escrito. Entonces me decía que efectivamente uno podía presentar su formulación a partir de un interés particular, que en mi caso era mi experiencia como formadora universitaria en el área de matemáticas, con técnicas y educadoras, pero que estar contextualizado no era una justificación suficiente. Entonces, no debería estar sustentada únicamente como en el caso que me ocurrió a mí como formadora, y porque y el sustento no puede ser el hecho de que no se ha realizado en Chile. Otra cosa que me decían era que tendría mayor posibilidad de adjudicación si habían como estos temas con sensación de urgencia, entonces relacionarlo con el estado actual de la educación, con políticas públicas, o por ejemplo respuestas que necesitan ser respondidas y que no fuera solamente situado en la región metropolitana. En términos, Lady, ¿sí? disculpa, te quedan 2 minutos. Ya. En términos de estructura, pues siempre me decían que era importante como dividir por temas, procurar cerrarlo en cómo aporta al problema y tener en cuenta, por ejemplo, referencias actualizadas y pertinentes. Continuamos. En términos de metodología, tener en cuenta cada paso que se relacione con la pregunta, con los objetivos, el presupuesto. Una observación que me hacían era tener en claridad con los tiempos. 2 años es muy poco, 3 años es razonable, pero se adjudican mucho menos. En términos de avanzamos. En términos de la novedad científica, pues señalar siempre aspectos de la novedad relacionados con la teoría, la metodología y aspectos prácticos, y que no radique únicamente en la ausencia de los estudios realizados en Chile, sino que aporte al cuerpo de conocimiento, es decir, a la brecha. Y una proporción de literatura nacional e internacional. Convencer de esa novedad. En términos de presupuesto, es algo que demanda tiempo y es importante dedicarle suficiente esfuerzo a realizarlo, no dejarlo para último momento, y si es posible apoyarse en otros que hayan hecho una planificación de presupuesto. Y finalmente, como recomendaciones, pues escribir la idea de manera macro y empezar a discutirla desde el inicio es importante. Buscar a alguien que lea el proyecto en extenso y lo retroalimente, tanto del área como externos al área. Revisar esta coherencia entre la formulación, la metodología, la carta GAN y el presupuesto. Y yo creo que dedicar al menos 6 meses de trabajo concentrado al proceso para una buena postulación, digamos, desde mi experiencia personal. Y ya, esos serían como mis aportes en términos de lo que significó la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lady. Sí. Están todos ahí aplaudiendo. Sí, yo te aplaudo. Muchas gracias. Vamos a hacer después, como les dijimos, una sesión de respuesta. No, bueno, yo les dije a los expositores, van a tener 10 minutos, porque así vamos a poder tener tiempo y espacio, y voy a avisar siempre a los 8 minutos. Sugiero que si quieres continúas tú, Alicia, como en la misma Bien. línea que está presentando. Así que vamos a escuchar ahora a Alicia, que nos va a contar su experiencia. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por el espacio. Gracias a Lady por contarnos su experiencia. Eh, yo quiero contarles un poco desde mi trayectoria, cómo he hecho las diferentes postulaciones.
Si quieres avanza, ¿cómo? Dale. Bueno, imagínense, yo soy profesora de matemática desde el 2003, ¿ya? Y hice un magíster en didáctica en la PUC-B, que nunca lo terminé, y hice el doctorado en didáctica de la matemática y la ciencia en la Autónoma de Barcelona, 2015. Terminé el 2015 el doctorado. Sí, nomás. Y en mi experiencia yo hice 3 postulaciones, ¿ya? Y le llamé a esta presentación como postular a fondos y no decaer en el intento. Busqué varios sinónimos de decaer, eh, para que no sonara tan feo, pero tiene que ver con esto, porque es cómo uno tolera la frustración luego de las postulaciones. Yo postulé la primera vez el 2020, en pandemia, y en esa oportunidad no tuve una revisión del proyecto, porque me indicaron que había un problema de autocita, ¿ya? Que todavía no estaba tan claro en las bases y que después efectivamente se fue clarificando y han hecho talleres específicos de cómo uno se puede citar. Postulé el 2023, que no me fue bien, y el 2024, cuando fue la tercera postulación y que fue exitosa, ¿ya? Em, ¿Qué aprendí en cada una de las postulaciones? Y es lo que quiero contarles hoy día. He logrado varios aprendizajes, como les mencionaba, y que tienen que ver con, creo que lo primero, y que me pasó en la primera postulación, y por eso no menciono, que tiene que ver con leer con mucha detención las bases del concurso. Parece algo obvio, pero son 60 páginas, ¿ya? 60 páginas donde hay mucho detalle, donde uno tiene que poner mucha atención a qué le solicitan en cada una de las fases, ¿ya? Eh, Además de leer con detención las bases del concurso, entrar a la plataforma de postulación con tiempo, porque son varios los documentos, ¿ya? Que nos van solicitando y que a veces te los piden en PDF y ocupas mucho tiempo solo en subir los documentos que te solicitan, ¿ya? Em, Algo que también me pasó en la primera postulación y que tiene que ver con que no leí las bases lo suficientemente, eh, y que por eso me equivoqué en la autocita, es definir claramente la problemática, ¿ya? Cuando me hicieron los comentarios, lo primero que me decían era, claro, aquí hay autocita y no queda claro hacia dónde quiere ir este proyecto, ¿ya? Y ahí me di cuenta que si yo no estoy convencida del proyecto que quiero hacer, ¿por qué otro va a estar convencido de ese proyecto? ¿Ya? Lo conversaba con otros colegas también y me dice, tienes que pensar que, que el Estado de Chile te va a pasar una cantidad de dinero a ti y no a otra persona para que hagas la investigación. ¿Ya? O sea, eso hay una responsabilidad también allí, que tiene que ver con los fondos que uno se adjudica, ¿ya? Y algo que yo lo miraba muy superficialmente tiene que ver con construir una trayectoria de investigación, ¿ya? En algún momento Fondes era, necesito tener artículos, tienen que estar indexados, pero no es solo tener artículos, sino qué has hecho para llegar a construir esos artículos, por qué esos temas y no otros temas, y no saltar entre temas, ¿ya? Por eso tiene que haber una trayectoria que muestre que tú has podido realizar una investigación. Dale. ¿Qué aprendí de mi segunda postulación, que ya fue el 2023? ¿Ya? Em, y aquí ya tuve una revisión, ya me leí mejor las bases, ya supe cómo hacer las autocitas, ¿ya? Y ya tuve una retroalimentación de los evaluadores, ¿ya? Y que efectivamente me pedían justificar teóricamente más en profundidad los conceptos. Y me pasó que mi tema de investigación tiene que ver con educación democrática y educación matemática, pero los comentarios que me hicieron
todos eran de ciudadanía y enseñanza de la matemática. Y ahí yo me di cuenta que yo no fui lo suficientemente clara para quienes me leyeron, que yo iba a hacer educación democrática y no ciudadanía. Por lo tanto, cuando fui a explicar mi problema, hice esa diferenciación. ¿Ya? Yo dije, esto está en un marco, diferencio lo que es ciudadanía en la enseñanza de la matemática, pero yo me voy a quedar con educación democrática. ¿Ya? Entonces también aprendí eso de la revisión. Y aquí tuve como la tentación de cambiar mi tema. ¿Ya? Es decir, o sea, me leyeron y todos me hicieron comentarios de ciudadanía, pero yo quería hacer educación democrática. ¿Me cambio o no me cambio de tema? No, dije, tengo que estar convencida yo, nuevamente, de lo que voy a hacer para que los otros se convenzan. ¿Ya? Declarar con énfasis que el problema es genuino, ¿ya? No inventar ni argumentar como rebuscadamente, sino mostrar la realidad del problema, mostrar el problema, ¿ya? Y por qué a partir de ese problema es interesante investigarlo. Algo que a mí me ayudó bastante con respecto de la segunda postulación a la tercera era relacionarlo fuertemente con la política pública, ¿ya? Porque dice, ¿cuál es el aporte? Tiene que ver con la implementación de la política, por ejemplo, y eso fue muy bien valorado en la tercera postulación, ¿ya? Hacer un apartado que dé cuenta, por lo menos en lo que yo hice, de lo que se ha hecho en Chile, ¿ya? Y cómo la investigación que yo estaba proponiendo puede aportar a aspectos más débiles de lo que se había realizado hasta ahora en ese momento, ¿ya? Algo que me pasó también y que me ayudó a mí a evitar la frustración es entender a los evaluadores, ¿ya? No enojarme con los evaluadores, sino decir, ¿qué fue lo que vieron los evaluadores que me evaluaron de esta forma? Ya no decir, oye, que son mala onda, me pusieron, porque fueron terribles en la segunda evaluación. No es que decir, oye, que fueron mala onda, sino que, ¿qué yo tengo que hacer a partir de esto? ¿Ya? Y con respecto a la trayectoria, mostrar con detalle y con convencimiento que yo era capaz de investigar, ya todo lo que había hecho, que a lo mejor no me había ganado grandes fondos, que no tenía eh, artículos voz en ese momento. Entonces decir, pero yo he hecho todo esto ha contribuido de esta forma, tanto en la investigación interna que yo hacía en la universidad, como en la formación inicial y continua de los profes. Dale. Ahora, de la tercera postulación, que fue la que me gané, ¿ya? ¿Qué he logrado aprender también? Que mi tema de investigación es interesante, ¿ya? No solo para mí, sino para la comunidad científica, ¿ya? Esta vez sí fue mucho mejor evaluado. Los evaluadores dijeron, esto sí tiene sentido, ¿ya? Aporta a la política y me dieron todos los fondos que solicité, o sea, creyeron en mí en ese momento, ¿ya? También algo que a partir de haberme adjudicado los fondos, digo, esto no es solo hasta aquí quiero llegar, sino que yo quiero investigar más allá, ¿ya? Eso también ha sido un aliciente para seguir la investigación y algo que cuando estaba escribiendo el PPT me decía que no debía olvidar estos aprendizajes cuando ahora postula el fondo es irregular. Por lo tanto, quiero seguir postulando y no olvidarme de todos eh, estos tips. Yo escuchaba a la Lady, y ya con esto ya termino, cuánto tiempo dedicó al proyecto. ¿Ya? Si yo contara todas las horas de las tres postulaciones, no sé cuánto tiempo es, pero efectivamente, si yo cuento más o menos las horas dedicadas para el tercer proyecto, yo me demoré en tiempo cerca de 180 horas. ¿Ya? Como si en tiempo de literatura, de revisión, de que lo mandaba, que me lo devolvía, 180 horas, que es harto tiempo, ¿ya? Es algo que hay que considerar también para la postulación. Muchas gracias. Muy bien, Alicia, estuviste súper bien en el tiempo, así que doble felicitación. Gracias. Bien, vamos a continuar ahora con Juan Luis, que es nuestro tercer participante de hoy día, así que
Pailite, la misma lógica, cuando queden como 8 minutos te voy a avisar eh, y así puedas cerrar en tus 10 minutos. Así que puedes comenzar. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría comenzar, en principio, agradeciendo a la Red FIT por este espacio. Tus gestiones, Elena, han sido fundamentales y, bueno, me está tocando de tercero y me alegra ver cómo esas conversaciones que tuvimos de inicio funcionaron muy bien, porque creo que nos estamos complementando. Las dos compañeras, las dos colegas han aportado elementos interesantes de la historia, ¿no? De la formulación de un proyecto Fondesit de iniciación. Y yo, bueno, vengo a compartirles otros de los que habíamos acordado y creo que calzan bastante bien, ¿no? Bueno, el Fondesit de iniciación que tengo tiene por título La emergencia de una ética comunitaria en contextos de formación inicial docente en matemáticas, un asunto de coexistencia de éticas antagónicas. Eh, y respecto a, a la formulación de este proyecto, quiero contarles que cuando uno enfrenta, ¿no? La escritura de la propuesta en sí, suele pensar mucho en los requisitos, en los formatos que uno debe llenar, en los plazos que tenemos para cumplir, etcétera, ¿no? Pero yo creo que al final nos damos cuenta que todo esto no tiene tanto sentido, ¿no? Si no estamos completamente convencidos, ¿no? Del tema que queremos desarrollar. Y yo creo que eso es una cuestión fundamental, el sentirnos convencidos del tema que estamos desarrollando o que queremos desarrollar. En mi caso, ese convencimiento, esa convicción, no nació de una teoría en particular o del deseo de desarrollar o de contribuir a la expansión de un constructo teórico específico, ¿no? Un modelo determinado, sino más bien de una preocupación, ¿no? Una preocupación concreta para mí. Eh, yo soy formador de profesores de matemáticas desde hace muchos años. Desde Venezuela estoy haciendo este trabajo. Y siempre me he preguntado, y sobre todo en los últimos años, cómo formar a los futuros profesores de matemáticas dentro de un contexto universitario donde conviven tensiones éticas muy fuertes. Y esas tensiones se van moviendo entre valores como el individualismo, la competencia y por otro lado la necesidad de fomentar un espíritu de colectividad que nos permita ser y actuar de una forma solidaria y cooperativa. Entonces, mi proyecto lo que busca es comprender cómo esas éticas antagónicas influyen, ¿no? En el aprendizaje de los futuros profesores de matemática cuando ellos participan en actividades que nosotros diseñamos para que ellos se encuentren con los saberes y también con otras voces y otras conciencias. Pero cuando hablo de convicción, no me refiero a un estado así como de exacerbación, ¿no? Emocional. Yo creo que para mí la convicción tiene que ver con nuestro compromiso ético, ¿no? Y político con la realidad que sentimos, una realidad que sentimos que merece la pena sea transformada, ¿no? Para mejor. Y este compromiso es el que al final nos termina moviendo en esa dirección de transformación y cambio que buscamos. Ahora bien, ¿no? Desde esta perspectiva, desde ese punto de vista, para mí estar convencido significa reconocer que la investigación educativa en general, que es lo que al final estamos haciendo, no es un ejercicio neutro, ni tampoco un ejercicio meramente técnico. Para mí eso es un acto ético y político que implica que tomemos posición frente a lo que consideramos necesario transformar. Y en mi caso, esa convicción proviene de muchos años trabajando en contextos de formación inicial docente en matemáticas, como les decía, y también observando, ¿no? Cómo los espacios universitarios muchas veces promueven el individualismo, la competencia en lugar del trabajo colectivo. Y todo esto lo he visto ocurrir en actividades en donde las formas de ser y de estar con otro están determinadas por ética, básicamente una ética de obediencia o una ética de autonomía que nos mantiene
diríamos, alienados. Y de ahí surge la pregunta de investigación que yo me hago, cómo las éticas antagónicas que coexisten en la formación inicial docente en matemáticas se relacionan con el aprendizaje de saberes disciplinares y didácticos. Esa convicción fue el punto de partida, pero también para mí fue un hilo conductor, porque cada decisión metodológica, cada actividad que se diseñó, cada objetivo específico que formulaba, estaba respondiendo a esa preocupación formativa y ética que tenía. Y sobre todo porque el proyecto, bueno, así no busca quedarse en el plano teórico, ¿no? Sino aportar a una mejora concreta de la formación docente en los contextos en los que yo laboro. Pero la convicción no basta, ¿no? No basta si no se acompaña de una planificación que sea rigurosa y viable, ¿no? Es decir, los evaluadores de proyectos Fondesit no solo buscan, ¿no?, si una propuesta es interesante o es relevante, sino también ellos se preocupan porque el investigador pueda realmente llevarla a cabo en los plazos, con los recursos y con las condiciones que propone en su propuesta. El cronograma de la investigación, o sea, es decir, la carta GAN que uno propone, por ejemplo, eh, no es un requisito administrativo solamente, ¿no? Es más bien es una declaración, es el modo en que mostramos que lo que proponemos como proyecto de investigación al final puede realizarse, puede hacerse. En mi proyecto, la estructura temporal que presenté refleja tres momentos que tratan de dialogar con esa convicción inicial que yo tenía, ¿no? Un primer año estamos dedicándolo al diseño y al pilotaje de actividades formativas que estén orientadas al encuentro con saberes y otras voces, atendiendo a condiciones teóricas y metodológicas que hagan posible la emergencia de una ética comunitaria. En el segundo año, nosotros declaramos que la implementación de esas actividades y el análisis de cómo emergen virtudes como la responsabilidad, el compromiso y el cuidado en medio de las tensiones éticas que se producen en los contextos formativos. Y en el tercer año nos dedicaremos a sistematizar los hallazgos y organizar una actividad académica que permita poner en diálogo estos hallazgos con otros aportes compartidos por colegas investigadores interesados en el asunto de la ética y en la formación inicial de profesores de matemática. En toda esta dinámica, por supuesto, vale la pena decirlo, yo he estado acompañado permanentemente de un pequeño grupo de investigación, colegas con los cuales he trabajado desde hace ya algunos años y otros que recientemente se han venido juntando como parte del relevo académico que es necesario para nuestro campo, ¿no? Y que se van uniendo al proyecto a través de la figura de tesistas de pregrado y de posgrado. Y este último punto es parte esencial porque forma parte de la novedad del proyecto, porque no se trata solo de producir conocimiento, sino de hacer también un compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores que puedan continuar pensando críticamente la formación inicial docente en matemáticas en este país. Por eso yo decía que la factibilidad no es solo técnica, ¿no? Es ética y es formativa también. Refleja el compromiso que nosotros tenemos con los tiempos reales de las personas, con la colaboración, con el carácter colectivo de la investigación en sí. Bueno, y si yo tuviera que sintetizar lo aprendido en este proceso, diría que una buena propuesta de Fondesit no se escribe, perdón, desde la estrategia, ¿no? Sino desde la coherencia entre la convicción y una buena planificación. ¿Ok? Y quiero cerrar simplemente diciendo algo que, unas palabras de Freire. Freire decía que la esperanza no es esperar, sino actuar. Y creo que un proyecto Fondesit, cuando nace de la convicción y se sostiene en una buena planificación, es precisamente eso, una forma correcta de esperanza. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estoy abierto a que podamos conversar más sobre esta experiencia. Gracias. Súper. Muchas gracias, Juan Luis. También estuviste en el tiempo, así que muchas gracias. Y bueno, ahora nos queda nuestra última expositora, que es Francisco Villa. Así que, y ahí vamos a dar este espacio hasta las 6:30.
para poder responder consultas y hacer un diálogo sobre esta experiencia. ¿Mm? Así que todo tuyo, Francisca. Muchas gracias. Voy a tratar quizás de decir las cosas precisas para que tengamos más tiempo para preguntas y esas cosas. Bueno, primero agradecer la invitación y agradecer también a Alicia, Juan Luis, a Leti. Creo que con todos sus relatos como que me van apareciendo más ideas que voy a tratar de incluir en la presentación. Bueno, yo me gané el Fondesis este año. El título va sobre la estadística cívica en la formación inicial de profesores de matemáticas y ciencias naturales. La presentación está organizada como en tres momentos, que es el antes, el durante y el después de la postulación. ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, antes de la postulación, yo creo que estas son cosas que ya Lady, o Alicia y Juan Luis han mencionado, pero creo que siempre es importante mirar el calendario de la página de ANID. Esa la información está siempre presente en la página web. Si puedes darle clic al siguiente. Y también está para la última adjudicación, hay una guía de evaluación de proyectos de investigación. De hecho, si después comparten este PPT, el link está en el PPT, en la cual también hay más detalle de cómo se evalúa y el proceso de evaluación de los proyectos. De hecho, la siguiente, por favor. En el proceso anterior, es decir, en el 20, para la postulación al 2025, estaba una rúbrica para la evaluación de la calidad de la primera parte, que es el tema de calidad, factibilidad y novedad científica de la propuesta, y también una rúbrica para la trayectoria académica y de investigación. En esta última versión, que es para ahora la del 2026, no está esta rúbrica, pero yo creo que puede ser una buena orientación para poder guiar qué es los aspectos y cómo van a evaluar finalmente el proyecto y la trayectoria de los proyectos que ustedes van a presentar. Así que yo creo que esto es importante y de hecho, en mi caso, un poco como de contexto también de la postulación. Yo había postulado el año anterior a un Fondesit de postdoc, iba en la línea de el proyecto Fondesit, pero el proyecto quedó fuera de base por una situación particular, por lo tanto ni siquiera pasó a revisión. Entonces también un poco cuando yo empecé a escribir el Fondesit de iniciación, tenía este proyecto de base que fue como mutando hasta llegar a la propuesta que envié. ¿Si puedes avanzar? Y también algo que a mí me sirvió mucho fue pedir ejemplos de proyectos adjudicados, las trayectorias y los presupuestos, porque creo que eso es súper importante para comprender realmente cómo todo esto queda articulado, pero creo que es súper importante también de que pidan proyectos o estos documentos de personas que postulan al mismo grupo de estudio que ustedes van a postular. Porque son diferentes grupos de estudio, la forma en que los evalúan son diferentes, no, la forma de la naturaleza de la investigación puede ser diferente, por lo tanto creo que eso es importante también tenerlo en consideración cuando uno escribe un proyecto en un área específica. En mi caso también tuve colegas que participaron y que revisaron mi proyecto antes de enviarlo, que me dieron una retroalimentación, de hecho, utilizando esta rúbrica. Eso también me permitió, tal como decía Lady, por ejemplo, clarificar ciertos conceptos. Hay que pensar que va a leerlo alguien que es del área, pero no necesariamente alguien que conoce específicamente los conceptos relacionados a tu temática. Por lo tanto, creo que siempre es importante esa lectura clarificadora del proyecto. La siguiente. Durante la postulación, una de las preguntas que yo creo que considero importante y que Alicia hizo referencia a esto, tiene que ver con cómo se relaciona mi propuesta con la política nacional. Creo que la fundamentación tiene que ir muy ligada a cuál va a ser el impacto a nivel nacional del proyecto que uno está presentando y también qué autores, no solo autores internacionales, sino que qué autores nacionales han trabajado con la problemática que ustedes están abordando. De tal forma de que también se pueda ver cuál es el aporte que va a ser el proyecto que ustedes van a presentar. Y respecto a la novedad científica, yo por lo menos como la presenté, iba en torno a responder la pregunta, ¿cuál es el aporte de mi proyecto a nivel práctico? En este caso, la formación inicial de profesores de matemática y ciencia. ¿Cuál iba a ser el aporte teórico y cuál iba a ser el aporte metodológico? ¿Sí? Para poder abordar como qué novedad iba a incorporar este proyecto una vez que se realizara. La siguiente.
En cuanto a la formulación en sí misma, una de las cosas que yo incluí y que quizás puede ser como, a ver, una de las cosas que a mí me dijeron era que la gente que revisaba los proyectos probablemente lo iba a hacer en un momento en el cual no iba a tener tanto tiempo, por lo tanto había que ser súper claro y súper directo con la información que uno iba a entregar. Y dado eso, por ejemplo, yo utilicé el negrita. Yo sé que ahora quizás ChatGPT lo ocupa harto, pero ahí yo lo utilicé por mi cuenta, remarcando los conceptos claves que consideraba que eran importantes, pero además incluye un cuadro resumen después de cada sección. Y cada sección lo que hacía era responder la pregunta cómo esto que aparece en las secciones responde o aporta a solucionar la problemática que yo estoy planteando. Y además también incluí figuras, que aquí se ve un ejemplo. Como ven, no la puse como en el centro porque también es un poco el tema del espacio súper importante, que uno tiene que cumplir con las normativas respecto al espacio, pero por ejemplo en este caso yo inserté una tabla y luego le quité los bordes y puse esa figura ahí y pude escribir como ver todo el espacio del documento también. Eso, en la siguiente. En cuanto a las etapas de la investigación, también incluí figuras y un relato relacionado al proyecto, y lo que presenté en estas etapas era un poco cómo se articulaba el objetivo específico, cuáles iban a ser las fuentes de datos que iba a tener, cuál era el marco referencial asociado y cuáles eran los resultados esperados de este proceso o para este objetivo. Y luego hice un relato de cada una de esas etapas que acompañaba cada una de las figuras. Respecto al presupuesto, creo que es súper importante. En mi caso, lo que yo hice fue generar un Excel con el presupuesto, porque de esta forma me permitía ir jugando con los montos de tal forma de que pudiese calzar con la cantidad total que se entrega. Es súper importante de que la suma que ustedes tienen que hacer del dinero es de 24 millones, no de 30, porque los 6 millones corresponden al incentivo al investigador. Por lo tanto, cuando uno lo ingresa a la plataforma, esos 6 millones ya están considerados. Por lo tanto, el total de todos los otros gastos tiene que ser 24 millones. Y bueno, en el Excel lo que yo hice fue ir rellenando, y también tuve ayuda de una persona acá de la universidad que me permitió también organizar el tema de los montos. Para mí lo más complejo fue el presupuesto, debo decir, porque el presupuesto también involucra pensar la ejecución del proyecto, o sea, qué capital humano, qué recursos voy a necesitar para ejecutar el proyecto, cuál es el valor hora que tengo que asignarle a una persona por este trabajo. Todo ese tema yo creo que igual es algo que complejo, por lo menos a mí me costó como de ver en ese sentido. Y creo que apoyarse de alguien que ya lo haya hecho antes o con alguna persona que sepa llevar este tipo de situaciones me parece que es una buena opción. La siguiente, y respecto a la trayectoria, creo que también, siguiendo la línea que decía antes, tiene que ser todo lo que dé cuenta de que ustedes tienen los conocimientos y habilidades para ejecutar el proyecto. Y aquí es importante de que ustedes van a tener que subir cada uno de los documentos anexando con la evidencia de la trayectoria. Y aquí lo que yo puse fue poner el nombre de anexo y un número a cada documento, y hacía referencia a ese anexo en la trayectoria y en la productividad y en toda esta parte, porque va a ser mucho más fácil para quien revise el poder saber directamente cuál es el anexo que tiene que mirar para poder corroborar la información que ustedes están poniendo en la sección de trayectoria. Y eso, la siguiente. Y después de la postulación, descansen, olvídense del proyecto hasta que ya den los resultados. Creo que es un momento súper estresante este proceso, y creo que nada, como que si no resulta, van a tener una retroalimentación de gente que sí que revisó su proyecto con calma, gente externa, y que les va a servir también el proceso para los comentarios para más adelante. Y solo me gustaría agregar de que también es importante de que ustedes pueden vetar gente también, como para cuando revisen el proyecto por conflictos de interés, que eso es algo que ustedes pueden hacer cuando postulen en la plataforma.
para que también lo tengan en consideración por a veces motivo. Sí, eso. Súper, muchas gracias, Francisca. Bien, tenemos exactamente 11 minutos, así que no sé si quiere alguien comentar, hacer con preguntas más específicas. Aprovechen esta instancia que tenemos para hacer consultas a nuestros panelistas. Eh, no sé quién quiere comenzar. ¿Mm? Oye. Fuimos súper claros. Ah. No necesitan más preguntas. Sí, yo quisiera como destacar algunas ideas que me parecen súper interesantes de reforzar de lo que presentan tanto Francisca, Juan Luis, Lady eh, y Alicia y la Francisca. Primero, quisiera hacerlo por orden. Por ejemplo, en el caso de Lady, que comienza, ya hizo una distinción que es súper interesante y que también está en cierta manera transversal en todos los proyectos. Ella hablaba del contenido del texto y la estructura del texto, ¿ya? Y eso es verdad. Y eso lo une un poco con lo que dice Francisca. Efectivamente, quienes revisan los proyectos, eh, un proyecto bien escrito, amigable, uno debe pensar en la escritura de este proyecto para que sea de fácil lectura para el que lo va a revisar. Y eso ayuda mucho. Muchas veces yo creo que tiene que hacer ese ejercicio de cómo hacer este proyecto amigable para el otro, que puede ser de otra disciplina, que puede saber de estadística, pero no del tema que está, por ejemplo, en este caso investigando Francisca o el tema de la ciudadanía que hablaba Alice. Entonces yo creo que es un deber, como una responsabilidad de uno, como quien formula un proyecto, tiene que hacerlo como facilitar la lectura al otro. Y eso yo creo que es algo transversal que todos ustedes lo han dicho en la presentación. Y otro elemento que me gustaría destacar de Alicia es que uno aprende del proceso. Eso es muy interesante. Uno tiene que aprender de este proceso, efectivamente, y uno cuando se somete a distintos concursos va aprendiendo cosas de los concursos, ya sea porque se adjudica o no, o porque son de distinta naturaleza los concursos. Entonces, yo también eso destacaría, que hay que ver esto como una oportunidad también de aprendizaje porque a nadie le enseñan a hacer presupuesto, lo que hablaban acá. ¿En qué ramo de doctorado te enseñaron a hacer un presupuesto en investigación? Por lo menos a mí no me enseñaron. ¿Qué ramo del doctorado te enseñó a hacer una carta GAN que sea factible, coherente? No me lo enseñaron. Entonces hay muchas, quizás me enseñaron a investigar cosas metodológicas, pero en estricto rigor enseñar temas así de presupuestos que son sensibles, que se evalúan de carta GAN, que yo encuentro que son elementos críticos los proyectos, no te enseñan y uno tiene que aprenderlo solo o con la ayuda de otros, eh, que también no es menos. Y sobre Juan Luis, a mí me gusta, yo creo que también algo que interesante que me gustaría también, yo considero que es muy importante de destacar en cualquier postulación, que uno forma capital humano avanzado. O sea, también los proyectos, esta oportunidad de formar a estudiantes, también tiene mucho valor y es muy valorado por los grupos de estudio. Porque uno, por ejemplo, en el caso de las carreras de educación, qué interesante tener ayudantes del área de investigación o tener grupos que también vayamos haciendo una comunidad. Porque uno también eso puede remontar en el proyecto, decir, miren, yo además de construir conocimiento, Se congeló la Elena, ¿cierto? Sí, Ah, sí. sí, parece que me congelé, pero eso quisiera destacar, de no olvidar eso de que uno forma capital humano, eso también es muy valorado en los proyectos. Colocar, voy a hacer tantos tesistas y voy a formar para que en el futuro ellos también lideren procesos de investigación. Y en el caso de Francisca, también en la misma línea que plantearon los demás, y como un poco uniéndolo con lo que plantea Lady, yo creo que es muy interesante apoyarse con figura, hacer resúmenes, hacer un proyecto que sea muy redondo, y eso implica tiempo. Yo creo que revisar otros implica un tiempo, o sea, un tiempo, bueno, uno no le puede pasar el proyecto el día anterior que va a cerrar el portal, uno tiene que pasarlo con un tiempo para que el otro generosamente te lo revise y además para que tú puedas hacer los comentarios. Entonces, o arreglar esos comentarios. Y yo creo que en general veo, o sea, esas cosas yo destacaría de cada uno de ustedes que realmente
mucho sentido y cosas que también a mí me han pasado cuando te postularon. Eso, no sé si alguien de ustedes quiere comentar algo al respecto. Y yo Eh, creo que, no, ¿Mm? a dale, ver, Juan Luis. sí, yo lo que quería destacar era también algo importante, además de, bueno, de los aportes que hicimos o hemos hecho acá en esta actividad, es también el interés que tiene la red por tratar de que los investigadores que hacen parte de esta comunidad y que todavía no se han adjudicado proyectos como estos, también tengan la posibilidad de ir pensando en propuestas. Yo creo que hay muchos mitos alrededor de un proyecto Fóndese. Yo, igual que los colegas que me precedieron, también fui bombardeado, vamos a decirlo así, por cualquier cantidad de advertencias, ¿no? No, cuidado aquí, cuidado allá, no escribas así, no lo digas así, tienes que, tu problema tiene que estar respondiendo acá o allá, y obviamente todas esas cosas crean bastante tensión y en un momento determinado alimentan la inseguridad de uno en la posibilidad de ganarse un proyecto de esto. Créanme que hubo un momento en el que yo tuve que dejar de escuchar esas cosas y decir, bueno, no, yo voy a producir esto, vamos a ver cómo queda y vamos a ver si gusta. Porque de alguna manera, como yo les decía, hay algo que nos mueve por dentro y es ese deseo de contribuir a que las cosas puedan ser distintas desde la mirada de un investigador. Y yo creo que si aquí hay personas, Elena, que están en esa situación, o sea, están pensando en una postulación, yo les diría que se atrevan a hacerlo. Yo creo que lo más importante es atreverse a hacerlo. Existirán en el futuro colegas que de pronto tengan la suerte que tuvo Alicia de pasar por tres, porque yo lo veo, yo no lo veo mal. O sea, yo creo que Alicia es la que más provecho ha sacado de estas experiencias de postulación, porque ella ha podido tener la posibilidad de dialogar más ese trabajo, alimentarlo y hacerlo más potente hasta llegar al punto en el que verdaderamente es aceptado. En cambio, yo no tuve esa suerte porque yo postulé y me lo gané. ¿Ves? Entonces, yo creo que realmente cada quien va a tener una experiencia muy especial en la elaboración y en la formulación y en la propuesta de estos proyectos, pero tienen que vivirlo. Yo pienso que tienen que vivirlo, y si la Red Fit está apoyando de alguna manera a través de este tipo de actividades, eso hay que agradecerlo. Yo creo que hablo también por mis colegas, ustedes que nos están viendo acá, si necesitan alguna consulta que hacer posteriormente, contáctenos. Nosotros estamos también a disposición de ustedes. Estamos llenos de trabajo, sí, uf, mucho trabajo, pero eso no significa que en un momento determinado no podamos hablarles a ustedes de algo en particular que quieran conversar. Pero atrévanse. Yo creo que eso es algo, Elena, que hay que decirlo aquí. Creo que este es el espíritu de esta actividad y es algo que hay que destacarlo grandemente. Soy mutea, Elena. Muchas gracias, gracias por avisarme, Alicia. Muchas gracias, Juan, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay que animarse. El peor trámite el que no se hace y siempre hay que tirarse a la piscina. Uno igual nada y sobrevive, así que estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Fran, querías decir algo como para ir cerrando este taller? Sí, o sea, yo creo que es importante familiarizarse con la plataforma. Creo que eso es algo súper importante, como muy práctico y que tiene que ver, se van a dar cuenta que hay que ir completando y lo interesante es que uno puede completar como pasos y guardarlos, ahí después seguir avanzando en otro momento, que lo hagan con tiempo porque creo que lo de la parte de los anexos es lo más tedioso, creo yo, en que hay que subir documento a documento para poder justificar la trayectoria. Así que yo creo que eso. Y creo que también es importante socializar el proyecto con personas que les permitan dar un feedback, y también pensando, si bien el Fondo de iniciación no se postula con un equipo, se postula de manera individual.
eso no quiere decir que ustedes no vayan a trabajar en equipo después. Por lo tanto, creo que es súper importante que cuando piensen en el personal técnico, en el personal de apoyo, pensar quiénes van a ser esas personas que van a trabajar con ustedes para poder ejecutar el proyecto. Eh, y eso yo creo que era lo que quería decir. Súper. Ya son las 6:30. Nada, bueno, también quiero agradecer, ya lo han dicho, lo hizo Andrea, a Alicia, Francisca, a Juan y a Lady por su generosidad por compartir. Yo creo que para el próximo año vamos a seguir haciendo talleres de esta naturaleza, de contar este otro lado de la academia que nadie comparte. En el sentido, nadie comparte esto de postular o, de hecho, estamos pensando hacer uno sobre cuando te rechazan artículos, eso también nadie nunca lo cuenta en la academia, eso también son procesos que hay que aprender y hay que compartir y visibilizar. Así que yo los invito, y la idea es siempre hacerlo desde los actores, porque no teóricamente, sino de los que hemos vivido, y ahí vamos a estar ampliando en esta naturaleza, porque tal como dice muy bien Juan Luis, la idea es esto, que nosotros somos una red, queremos colaborar. Eh, las personas que estén interesadas en los PPT, podemos hacer un documento para compartirlo, dado los materiales que entregó, por ejemplo, en este caso, Francisca, que son estas rúbricas, así que ahí se pueden contactar con Tomás, o nos pueden escribir al Redfit y nosotros podemos empezar a compartir estos materiales. Y bueno, y agradecer su participación y esperamos pronto verlos en los próximos talleres que vamos a tener, si Dios quiere, el próximo año. Así que damos por cerrado este taller y un aplauso muy afectuoso a todos los participantes. ¿Mm? Y nos vemos en la noche. Eso. Ya, un Muchas abrazo a todos. gracias. Cuídense, nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao. gracias.